Ya, entonces, antes que todo me voy a presentar. Mi nombre es Andrea Stevenson, soy psicóloga, trabajo en el CADE desde el 2017. En particular trabajo en el campus Los Ángeles, pero la verdad es que en este minuto, como estamos trabajando de manera virtual, no hay mayores distinciones entre qué campus es donde está mi oficina ubicada físicamente, y es por eso que hoy día tengo la instancia y la oportunidad de poder conversar con ustedes, independiente desde dónde haya llegado la solicitud de inscribirse en este taller. Les les preguntaba en realidad a las primeras cuál habían sido su motivación para poder, para haberse inscrito en este taller. Francisca me comentaba por el chat que en realidad le llamó la atención, le generó curiosidad el tema, y eso es bueno, hay que estar curioso con lo que estamos tratando de ofrecer. La idea es que podamos conversar, ojalá lo más posible, durante el taller. Yo siempre tengo la esperanza cada vez que inicio una videollamada por Teams de decir, ok, esta vez va a haber participación, porque yo sé que en general tienden a utilizar harto el chat. Si es que es así, escríbanme todo lo que quieran, porque tengo de hecho abierto el chat en la pantalla, entonces trato de leer el mismo minuto en que ustedes me van comentando algo, para que esta cosa sea lo más dinámica posible, entendiendo que vamos a ver temas que vamos a conversar, cosas que son bien personales, bien de ustedes en este minuto en el que se encuentran como estudiantes universitarios, y que por ende entonces probablemente cada uno de ustedes lo está viviendo de una manera distinta, y entonces muchas veces las experiencias que podemos compartir nos pueden servir no solamente a mí para poder ir alimentando el taller y lo que vayamos viendo, sino que también entre ustedes mismos, que son los que se están escuchando en este minuto. Esa es la gracia de que hagamos un taller grupal y no solamente una atención individual entre el profesional y el estudiante. Entonces, ¿cuál es la idea de este taller? Nosotros, en realidad, desde el CADE tenemos la oportunidad, para contextualizarlos un poquito, de trabajar no solamente con los estudiantes en la universidad, sino que también tenemos la oportunidad de trabajar incluso desde tercero y cuarto medio con algunos chicos de liceos en particular con los que nos involucramos. Y en ese sentido nos permite de alguna manera tener una visión quizás un poco más cercana de cómo funciona este trabajo, este famoso trabajo de exploración vocacional cuando nosotros estamos en el liceo o en el colegio. Este trabajo con la orientadora en el liceo, en la media, donde muchas veces se hace mucho trabajo en relación a esto que viene cuando damos la PSU, bueno, ahora, pero esta famosa prueba que se da cuando terminamos cuarto medio y que nos va a significar según el resultado a qué carrera podemos aspirar, si vamos a entrar o no a estudiar educación superior, y listo. Y pareciera que ahí se acaba todo. Es decir, ese trabajo arduo por el que estuvimos durante la media, pareciera que culmina con esta decisión de qué estudiar, olvidándonos muchas veces de qué viene después de esto. Entonces, por eso surge la pregunta. Escogí mi carrera, todas estas instancias que tuve de trabajo vocacional en el colegio me dieron de alguna manera esta respuesta quizás que se ve traducida en la carrera en la que cada uno de ustedes está estudiando hoy día. Y entonces, ¿ahora qué viene? Ya escogimos la carrera, estamos en ella, desconozco en qué curso están cada uno de ustedes, pueden estar en primer año, pueden estar en tercero, cuarto o hasta quinto, terminando su carrera, sexto, dependiendo de la carrera pueden durar muchos más años. Entonces, ¿qué viene ahora después de que escogimos? Después de que ya estamos en la universidad, ya nos organizamos, ya cambiamos el panorama, el escenario. ¿Qué viene ahora? ¿Es esa la vocación de la que hablábamos tanto cuando estábamos en el colegio? ¿Y por qué les digo en el colegio únicamente? Porque obviamente en la universidad nos desvinculamos un poco de este tema porque se asume que esta definición que se terminó por tomar ya significaba entonces un poquito más de claridad respecto al tema que convoca al hablar de vocación. ¿Qué ocurre con la vocación después? ¿Qué ocurre con estas crisis que muchas veces se escuchan en los estudiantes? Yo personalmente estudié en la UDECONCE en Conce, porque en Los Ángeles no está la carrera, y por ende tengo además de haber estudiado, y no hace mucho, tengo además la cercanía de la experiencia en sí, que es ser estudiante de la Universidad de Concepción, con todo lo que eso implica en términos como comunitario, social, etc. ¿Qué viene ahora? Esa es la gran interrogante que quiero que discutamos hoy día. Para eso,
quiero que conversemos un poquito respecto a un nuevo concepto que surge, que responde un poco a una caracterización de ustedes. Para quienes no saben, si nosotros habláramos hoy día de ustedes y les pusiéramos una etiqueta dentro del ciclo vital, hablaríamos de adultos emergentes. Ya vamos a hablar de eso. Vamos a conceptualizar un poquito la vocación para que entendamos en definitiva a qué nos referimos con eso y hasta qué punto eso se vincula también con lo que ustedes están haciendo hoy día con su formación profesional. ¿Cuáles son las formas de motivación que podemos encontrar en las distintas tareas que desempeñamos a diario? ¿Hasta qué punto quizás la carrera universitaria se ajusta o no a qué tipo de motivación? Según eso, ¿qué consecuencias podemos tener también en el desempeño de eso y en las satisfacciones que nos generan esas actividades en las que nos involucramos? Vamos a conversar respecto al proyecto de vida como un constructo que en realidad nosotros como equipo de trabajo nos hace bastante sentido al momento de trabajar con los estudiantes y no solamente con los chicos que les hablaba que trabajamos en tercero y cuarto medio, que quizás es un tema más sensible porque se está definiendo, o al menos eso es lo que creemos, sino que también es un tema que estamos tratando de instaurar en los chicos cuando están en la universidad. Cuando hablemos de la adultez emergente me van a entender por qué. Y por supuesto, es importante que hagamos una revisión de cuáles son las expectativas que ustedes tienen, que a veces quizás nos tomamos mucho tiempo en preguntárnoslas o en revisarlas, porque siempre se están teniendo algunas expectativas, y esa revisión es la que nos permite muchas veces confirmar por qué y para qué estamos acá, y en ese sentido darnos un motor más con energía renovada para poder mantenernos en esto, sobre todo cuando las cosas se ponen un poquito más complejas. Por ejemplo, pensando en este semestre académico que sin duda ha sido un periodo de ajustes y de adaptación para todos y todas. Me incluyo dentro de eso. Entonces, antes de empezar, me gustaría, por favor, si es que pudieran tener una hojita a mano, si es que no les gusta mucho escribir a mano, entonces tener el celular. No sé si el taller lo están viendo desde el celular o desde el computador, pero ojalá algún espacio donde pudieran eventualmente ir tomando nota de algunas actividades que les voy a pedir y que son absolutamente personales. Entonces yo les voy a dar un minutito, les voy a pedir que anoten algo, que registren una listita de algo y eso va a quedar para ustedes. Entonces, si es que podemos tener a mano eso, nos evitamos tener que andarlo buscando después en el transcurso del taller y así andamos más fluidos. Entonces, mis objetivos hoy día es que podamos comprender la vocación, entendiendo que es un proceso a lo largo del ciclo vital de la persona, y con eso ya estamos generando quizás un quiebre respecto a esta imagen tradicional de que la vocación se limita únicamente a lo que les decía en un comienzo de la elección de la carrera y ya está, como si ahí se acabara todo. En realidad ahí comienza. Conocer las distintas formas de motivación, internas, externas, reguladas o autónomas. Vamos a valorar estas motivaciones en base, haciendo la relación a cómo se aplican a la elección de carrera que ustedes tuvieron, ya su trayectoria como estudiantes universitarios en este minuto, y vincular la formación profesional inmediata en la universidad como un proyecto de vida más a largo plazo. ¿Por qué? ¿Para qué? Ya lo vamos a ver. Entonces, lo que yo les hablaba en un comienzo, los voy a contextualizar un poquito. ¿Y por qué pongo esta imagen? Nosotros hablamos del ciclo vital cuando hacemos alusión a las distintas etapas que componen tradicionalmente el desarrollo normativo, no voy a decir normal, normativo de una persona. Es decir, su infancia, cuando es bebé, sus primeras etapas de socialización, cuando es niño, ya empieza la etapa escolar, la prepubertad, pubertad, la adolescencia, y luego se pasaba rápidamente a la adultez. Después pasamos quizás cuando ya somos más ancianos, etc. Es decir, hay una trayectoria bastante como fluida entre las distintas etapas que caracterizan la vida de la mayoría de las personas, asumiendo como una trayectoria normativa. Ahora, antiguamente, ¿qué pasaba? Que cuando nosotros éramos adolescentes, hasta los 17 años, cuando estábamos en el liceo, si es que terminábamos cuarto medio, porque tampoco era una opción tan masiva como hoy día. Antes, de hecho, si ustedes le preguntan quizás a sus abuelos, abuelas o también a sus papás, muchos de ellos quizás ni siquiera alcanzaron a terminar el colegio completo, porque habían otras prioridades que surgían en ese entonces que tenían que ver quizás con las exigencias económicas, de independencia, necesidades de lleno de mantener de alguna manera un hogar, y en ese sentido la educación nunca fue una prioridad antes. Ahora,
después de la revolución industrial, etcétera, con todas las consecuencias que significó en términos de desarrollo, hubo algunos cambios que se empezaron a generar a nivel cultural, y dentro de esos cambios culturales se vieron reflejados en que de alguna manera nosotros hoy día, terminando el cuarto medio, que hasta cuarto medio, cierto que a todos nos llamaron adolescentes, a todos nos tildaron, nos pusieron la etiqueta de adolescente, con todo lo que eso significaba. Y resulta que salimos de cuarto medio, entramos a la universidad hoy día, o al menos cumplimos los 18 años, ya somos adultos, y la etiqueta cambia. Ya no nos llaman adolescentes, ahora nos llaman adultos. ¿Qué significa eso? ¿Qué diferencias implica? Antes la diferencia era súper notoria. Si ustedes conversan con algún abuelo, abuela, un tío, lo más probable es que le hayan dicho, yo salí del colegio y me puse a trabajar de inmediato. Había que mantener una casa, porque asumí la responsabilidad de una casa rápidamente, porque probablemente quizás armé una familia de inmediato apenas tuve la oportunidad de independizarme económicamente, con todas las exigencias y responsabilidades y compromisos que eso involucra. Hoy día nos damos cuenta de que muchas de esas tareas que se asumían rápidamente apenas terminábamos cuarto medio, se empiezan a postergar. Empieza a priorizarse todo lo que es el desarrollo personal, profesional, y por ende se empiezan a postergar algunas tareas que antes se asumían rápidamente apenas yo cumplía los 18 años, y que por ende marcaban el quiebre al tiro de ser adulto, de ser adolescente, a ser adulto. Hoy día parece que algo pasa entre medio, que es como un híbrido, que de alguna manera dejo de ser ese adolescente que está absolutamente bajo la responsabilidad de mis padres o quien sea que esté bajo mi cuidado, y empiezo a asumir un poquito más de responsabilidades o mayor libertad, pero sin terminar de ser adulto, porque quizás no soy responsable por completo de mí misma, porque quizás no tengo la independencia total que pudiera tener en esa edad hace un tiempo, y entonces empieza a ocurrir un espacio entre medio, que es lo que nosotros llamamos hoy día adulto emergente, que es ese grupo etario que está alrededor de los 19 hasta los 28, incluso 30 años, que es donde ustedes coinciden perfectamente. ¿Qué significa ser un adulto emergente? Significa una continuación de alguna manera de esta adolescencia. ¿Y por qué les digo la continuación de? Porque una de las grandes cosas que define la adolescencia es que nosotros nos estamos como buscando a nosotros mismos, definiendo qué nos gusta, definiendo de alguna manera, o conociéndonos antes que todo, pero encontrando de alguna manera ese sentido de qué es lo que me apasiona, qué es lo que no, cuáles son mis intereses, cuáles son esas afinidades que tengo en algunos espacios. De alguna manera vamos entendiendo todo lo que pasa aquí adentro, y cómo nos desenvolvemos entonces en esta sociedad en la que vivimos. Cuando pasamos del colegio a la universidad, continuamos con lo mismo, pero con mayores libertades. Entramos a la universidad, seguimos redefiniendo esta identidad, porque nos cambiaron el escenario. Ya no estamos en el colegio, ya no estamos en el liceo, entonces tenemos un escenario distinto donde vernos a nosotros, nosotras mismas. Y por ende eso nos da posibilidades de vernos o de descubrir otros rasgos de nosotros, otras cualidades que antes no conocimos, otras aptitudes que quizás antes nunca descubrimos que teníamos. Y por eso se habla de una redefinición de la identidad, porque seguimos en esa construcción, porque estamos explorando más que antes quizás, porque tenemos muchas más atribuciones que nos podemos tomar, porque ya quizás no estamos tan bajo el alero de nuestros padres, abuelos, sino que tenemos un poquito más de independencia. De hecho el apoderado desaparece en la universidad, y entonces resulta que tenemos mucha libertad, pero sin asumir esos compromisos de los que les hacía la alusión antes cuando hablábamos de nuestros familiares. O sea, hoy día yo tengo libertad para probar, tengo libertad para ver si es que esta carrera me gusta, tengo libertad para probar e irme a vivir a Concepción, arrendar una pensión, probarme en un escenario totalmente distinto, pero sin todavía ser responsable absolutamente de mí misma, de mi independencia, de tener que generar necesariamente mi ingreso total. Puede que sea así, nosotros sabemos que hay muchos chiquillos que trabajan mientras estudian, pero no es la misma responsabilidad que normalmente se asumía antes, cuando ya teníamos familia al tiro, cuando ya nos estabilizábamos por completo. Esa es una palabra importante, la estabilidad, que antes se buscaba de inmediato y que hoy día parece ser que es un valor que hemos ido postergando en cuanto a importancia que tiene en la actualidad.
al menos en el periodo en el que estamos todavía perfeccionándonos profesional y personalmente hablando. Entonces, hay un periodo en la universidad que es cuando ustedes les llamamos adulto emergente, que es este periodo donde estamos probando, donde estamos jugando con ensayo y error, viendo qué cosas nos siguen gustando, otras cosas que confirmamos que ya no. Se postergan estos roles que yo les comentaba, que antes estaban absolutamente instaurados. Estamos principalmente centrados en nosotros mismos, en probarnos en distintas cosas, en ir creciendo nosotros personalmente por sobre estos roles sociales que muchas veces se imponen. Y eso lo que conlleva, chiquillos y chiquillas, es que de alguna manera cambia también el rol y cambia el tipo de estudiante con el que nos encontramos en la universidad. Y eso es algo que afortunadamente he tenido la oportunidad de conversar con docentes al respecto, cuando a veces los profesores se preguntan por qué los estudiantes no son los mismos de antes. Pero resulta que ha cambiado un poco el tema culturalmente hablando, entonces los estudiantes de hoy día no son los mismos de antes, y eso es una realidad. Y si lo tratáramos de justificar un poco desde la teoría, entonces tendríamos que irnos a esto que yo les propongo con la adultez emergente. Hoy día el estudiante entra a una carrera a probar. Hoy día el estudiante entra a una universidad, en este caso la Universidad de Concepción, a una carrera, porque es lo que terminó de definir en cuarto medio que quizás podría gustarle. Pero continuamos probando todo el tiempo y confirmando todo el tiempo si es que es efectivamente eso, si es que en realidad tomé la decisión por influencias de otros, si es que en realidad una vez dentro de la universidad me doy cuenta de que la cosa no era como yo pensaba o como la vi antes cuando me contaban otras personas de qué trataba estar en la universidad. Entonces, de alguna manera, ese periodo como de laboratorio continúa incluso cuando nosotros ya estamos dentro de la universidad. Y es por eso, por ejemplo, y mi objetivo con darles este ejemplo es de alguna manera quitarles un poco de culpa que uno muchas veces escucha. Por eso muchas veces se dan tantos cambios de carrera dentro de la universidad. Y por eso muchas veces se les pregunta, pero ¿por qué estás de una u otra carrera y te gusta esto y te metiste a otra y vamos probando y probando? Porque eso los caracteriza a ustedes hoy día. Estar en un continuo de exploración, en un continuo de terminar de definirnos. Y cuando no tenemos tan claro eso como se nos obligaba antes con las otras generaciones que de manera obligada tenían que decidir de inmediato qué querían hacer con sus vidas y esa decisión se tomaba a los 17 años, hoy día eso ya no ocurre. Hoy día las decisiones tan vitales no se terminan de tomar a los 17 años. Partimos con muchas de ellas a los 17, 18 años, pero tenemos la posibilidad de ir modificando en el camino, o al menos es lo que representa la mayoría de los estudiantes hoy día. Por eso esos cambios o esos ritmos de los estudiantes hoy día que van fluctuando entre un área y otra y que me gusta una cosa y pruebo con otra y la universidad además te ofrece muchas ofertas de distintas áreas, de distintos espacios donde poder conocer distintas cualidades tuyas y en base a eso empezar a decir, ok, en realidad parece que por aquí quiero, por aquí no, parece que lo que creía en el colegio en realidad era porque la profesora me decía esto, pero por aquí no va la cosa. Esas respuestas muchas veces no las terminamos de encontrar en el liceo o en el colegio, sino que las empezamos a responder en la universidad. Y por eso muchas veces se dan estas crisis que son tan típicas que uno escucha en reiteradas ocasiones de los estudiantes. Hay veces en que yo incluso he escuchado que dicen, en tercer año uno tiene la crisis vocacional en la carrera. Como que hubiera un tiempo establecido para una crisis o esta pregunta existencial que nos hacemos de vocación en el transcurso de la trayectoria académica. No sé hasta qué punto responde de verdad a un periodo específico en los años de carrera, yo creo que eso es más personal, pero uno escucha bastante seguido que todos nos hemos preguntado en algún minuto de esa carrera si es que es esto o no, si es que esperaba esto cuando me metí o no, cuánto han modificado mis expectativas, cuánto me sigue gustando o no. Y esas preguntas yo quiero decirles desde ya que son súper válidas de hacerlas. Porque sean positivas o negativas las respuestas, nos permiten reafirmar aquello que estamos haciendo. Y si es que no es lo que quisiéramos, entonces podemos tomar medidas a tiempo. Y eso creo que siempre es una oportunidad que hay que saber aprovechar. Entonces, cuando nosotros hablamos de vocación, considerando lo que yo les estoy comentando a modo de contexto, aquí vamos a hacer alusión a esto, lo que yo quiero trabajar, vamos a referirnos a la elección de una carrera, o sea, vocación, 2 puntos, elegir, a la carrera en sí, los años que dura mi carrera mientras estoy estudiando en calidad de estudiante universitario, vocación es lo que me gusta hacer,
vocación es eso que cuando nosotros decíamos antes, lo que quiero ser cuando grande, cuando uno le pregunta a los niños y niñas, ¿qué quieres ser tú cuando grande? ¿Eso es vocación? ¿A qué te quieres dedicar? Pero dedicar a algo que necesariamente tenga una remuneración a cambio, o no importa eso y podemos hablar de vocación igual. ¿Qué es vocación para ustedes? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué vamos a entender por esa palabra, vocación? Porque yo creo que es una palabra que utilizamos bastante, pero que quizás no nos hemos detenido a preguntarnos en definitiva, ¿a qué hacemos alusión cuando hablamos de eso? ¿Solo a la carrera? ¿Solo a la trayectoria cuando estamos en la universidad? Es más que eso. Cuando nosotros hablemos de vocación, bienvenida sea cualquier, no sé si es crítica la palabra, pero cualquier oposición a la definición, bienvenida sea por favor en este minuto, porque la idea es que también se puedan llegar a consensos y se discutan. Pero al menos la que a mí me gustaría proponerles hoy día es la que les dejo en la diapositiva, que habla de una definición de primero un proceso, que no se limita simplemente a una decisión, un proceso que se va conformando con una mezcla de todo lo que nos motiva, todo lo que nos interesa, y que se va confirmando todo el tiempo a través de lo que yo voy haciendo en la práctica. Es decir, es solamente en la práctica cuando yo voy descubriendo aquello que me interesa, aquello que me motiva, y en base a eso entonces voy definiendo eso que a mí me hace hoy día ser Andrea Stevenson, y a cada uno de ustedes hoy día lo que pudieran definir o caracterizar de cada uno de ustedes. Ahora, ¿cuál es quizás la letra chica que a mí me gustaría compartirles en relación a esta definición? Es cuando habla de la práctica social. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces ustedes conocen intereses de ustedes por lo que ustedes han podido vivenciar, pero eso no quita que quizás no hayan tenido la oportunidad cuando chicos o chicas de probarse en otros escenarios y en base a eso decir, uy, en realidad nunca me vi, no sé, armando maquetas, nunca jugué con palitos a armar maquetas, entonces en realidad no me di cuenta de que tenía talento para esto y que en realidad me gustaba. Y como nunca me probé en esto, nunca descubrí o supe que me gustaba. Entonces la práctica social es lo que nos permite de alguna manera dejar en evidencia eso que nos gusta quizás, o eso en lo cual nos sentimos cómodos, cómodas, eso que quizás le da sentido a lo que estamos haciendo. Ahora, ¿cuál es el problema? Ahora, letra chica, les vuelvo a insistir, es que muchas veces hay harto de esa práctica que no hemos tenido. ¿Cuál es la invitación con eso? Por supuesto, que aprovechemos de alguna manera la universidad como un espacio que, así como nos ofrece tanto para hacer, que podamos también aprovechar esos distintos espacios y así, si nosotros vamos a decir hoy día, no, en realidad yo escojo esto porque esto otro no me gusta, sepamos que eso no me gusta porque me probé en eso. Sepamos que eso sí me gusta porque me probé en eso y confirmé con la experiencia directa que aquello me generaba un interés agradable, que aquello me generaba una motivación, que le daba un sentido, etc. Es en la práctica, chiquillos y chiquillas, donde podemos efectivamente comprobar muchas veces los intereses y gustos que tenemos por algunas cosas. Por eso tantas veces a ustedes les cambia el panorama total de sus carreras cuando empiezan a tener alguna salida a terreno. Y eso no lo escucha mucho, por ejemplo, en las pedagogías. Afortunadamente las pedagogías tienen la oportunidad de salir a terreno, aunque sea observación de clases muchas veces, observación de aula, pero empiezan desde muy temprano en su carrera y eso les da al tiro un acercamiento a lo que es de verdad ser profesor o profesora. Los enfermeros, enfermeras, lo mismo, empiezan al tiro de a poquito a verse en el terreno de ese profesional y por ende nos da otra imagen que retroalimenta lo que nosotros tenemos como expectativa y en base a eso entonces vamos modificando todo el tiempo esta idea que tenemos, donde metemos en una juguera lo que nos gusta, lo que hemos probado, lo que nos hace sentido, lo que nos motiva, en lo que quizás tenemos un buen desempeño, o por último logramos después de un trabajo constante generar un buen resultado y resulta entonces en esta vocación que se traduce en algo en lo cual yo me quiero dedicar. Por eso se habla de una especialización productiva. Algo con lo cual yo proyecto posiblemente dedicarme y que, por supuesto, en la mayoría de los casos tiene como, no como única retribución, pero tiene como consecuencia, por ejemplo, el poder mantenernos en base a eso muchas veces. Eso no quita que pudiéramos hacerlo sin depender de eso.
¿ok? Entonces, cuando nosotros hablemos de vocación, hay dos variables que tenemos que tener súper en cuenta y que me interesa que las vayan revisando ustedes de manera personal, porque este proceso es súper dinámico. Este proceso involucra necesariamente el cruce de distintas experiencias, el cruce de distintas personas, el cruce de distintas conclusiones que vamos sacando de nosotros, de nosotras. Y dentro de eso, entonces, no podemos limitarnos simplemente a que la vocación sea la elección de mi carrera profesional y ya está. Porque creo que limitarlo a eso le queda chico el concepto en sí con todo lo que involucra. Cuando nosotros hablemos de vocación, entonces, vamos a involucrar dos variables necesariamente que entran en juego y que son importantes que revisemos y que son los intereses personales que ustedes tienen hoy día. ¿Qué les gusta? ¿Qué hacen hoy día ustedes que no necesariamente tenga que ver con la universidad únicamente? O puede ser algún detalle dentro de la universidad, no necesariamente toda la carrera, pero sí puede haber algo, si yo les pregunto cuáles son sus intereses hoy día, qué les apasiona, qué les mueve, probablemente algo viene a sus cabezas. La idea es que también se pregunten cuál es ese entorno significativo que tienen hoy día, que no es lo mismo que redes de apoyo. Cuando nosotros hablamos del entorno significativo, vamos a hacer alusión a todas esas personas que probablemente están a mi alrededor o lo estuvieron en algún minuto y que ejercieron algún tipo de influencia y que pudieron haber afectado la decisión de hoy día estar estudiando ustedes lo que están. Por eso vamos a hacer lo siguiente, les voy a pedir que esa hojita que les pedí al comienzo pudieran tomarse un minuto para hacer una lista de todo lo que los caracteriza hoy día, que les aparezca instintivamente, sin ponerle mucha cabeza, digo yo. Empezar a escribir todo lo que a ustedes les guste, les disguste, lo que creen que tienen talento, formas de comportamiento, sus actitudes, todo lo que hoy día los caracteriza a cada uno de ustedes. Y en paralelo van a hacer otra listita donde me van a identificar con nombre y apellido todas esas personas. No les voy a pedir compartirlo, así que pueden hacerlo con toda confianza, pero me identifiquen todas esas personas que hoy día ustedes creen que han influido en ustedes, positiva o negativamente. No importa si están o no hoy con ustedes, pero hasta la fecha, si sumamos toda su historia, hasta la fecha, son personas que ustedes hoy día se acuerdan porque han influido de alguna manera. Hay que tenerlas identificadas a esas personas. Hagan esa listita con las dos columnas que les pido. Les voy a dar un minuto. Me caracteriza y quiénes son esas personas significativas. ¿Quiénes han influido? Acuérdense que no importa si esa influencia fue positiva o negativa, es influencia al fin y al cabo. Así que es importante reconocerla independiente de esa valoración que podamos darle. Ya, estamos. ¿Alguien que haya hecho la lista me puede decir sí, estamos? O no, me falta tiempo todavía. Por favor. Gracias. Gracias. Ya me hacen el taller cuando escucho alguna voz, además de la mía. Ya.
Entonces, la idea es que esa listita la tengamos a un lado para que la podamos ir revisando en relación a lo que continuamos conversando. Es súper importante, chiquillos, que seamos capaces de tomarnos estos ratitos para hacer una revisión como hacia adentro, digo yo, de quiénes o qué ha ido afectando las decisiones que vamos tomando, porque de alguna manera muchas veces no entendemos por qué terminamos en esto, o no entendemos por qué a veces la carrera nos genera algún disgusto, o por qué no me siento tan motivada. Uno escucha muchos problemas motivacionales asociados a la elección de la carrera. Entonces, en ese sentido, es necesario que nos hagamos esta revisión para, de alguna manera, ir confirmando estos detalles, porque sean positivos o negativos, negativas las consecuencias o las conclusiones que lleguemos, es importante que estemos conscientes de ello. Ahí podemos tomar medidas mucho más consecuentes que si no tenemos idea de qué ha pasado o qué está pasando. Ahora, es súper importante, de hecho yo he tenido la oportunidad de hacer mientras yo les doy esta instrucción a ustedes, yo lo hago conmigo misma. Yo estudié una carrera, no me cambié de carrera, estuve siempre en la misma, pero eso no quita que obviamente me haya hecho preguntas en el transcurso de esto, o me haya cuestionado, ¿alguien me llevó a decidir que yo quería ser psicóloga? ¿Alguien me contó algo de lo que era la psicología que me habrá hecho sentido? Si yo no me pregunto nunca esto, no voy a obtener esas respuestas. Ahora, ¿cuál es la idea con esto? Y por qué les doy este ejemplo un poco autorreferente, pero porque de alguna manera nosotros cuando hacemos alusión al proceso vocacional, hacemos alusión al carácter recursivo, y por eso les pongo este espiral en la diapositiva. ¿Qué significa recursivo? Se los voy a explicar con el espiral. Nosotros desde chicos vamos viviendo distintas cosas. Cuando chicos, seguramente alguien en nuestra casa vio que teníamos afinidad por algo o que se nos daba más fácilmente alguna cosa respecto a otra, ¿no? Que en ciencias teníamos mejores notas, entonces se dieron cuenta de que por ahí podía ir la cosa, entonces nos metieron en talleres de ciencia. Claramente no hablo de mí porque yo para la ciencia no me manejo ni cerca, pero quizás entonces en la medida que fuimos viendo algunas evidencias en nuestra forma de ser, de comportarnos, de responder, de rendir también, entonces fuimos buscando quizás reforzar esas cosas en desmedro de otras, y así. Fuimos escuchando comentarios que algún profesor o profesora nos dijo, oh, yo veo que tú tienes talento para esto, o alguien en la casa que dijo, yo creo que tú continúes con lo que en la casa estamos como con la tradición familiar, podemos escuchar muchas cosas. Ahora, ¿cuál es la idea con esto y por qué les hablo con espiral? Porque nosotros todo el tiempo nos vamos como actualizando en esta imagen que tenemos de nosotros mismos. Cada experiencia que nosotros tenemos va actualizando esta imagen de nosotros. Quizás, por ejemplo, yo hoy día me vuelvo a hacer la pregunta al hacer el ejercicio con ustedes de las personas significativas, y mientras miraba la ventana yo decía, oye, en realidad parece que esta persona no me había dado cuenta, y había otra persona que me acordé ahora que también me hizo un comentario alguna vez en el colegio de la psicología y que podía relacionarse conmigo. Entonces, logrando identificar otros elementos, yo voy actualizando todo el tiempo y vuelvo a lo mismo que pudiera ser lo que normalmente hiciera cuando chica, que es definir mis intereses o definir esas personas que afectan o no afectan. Que hayan pasado cuando chicos no significa que no vayan a volver a pasar en calidad de adulto emergente en este caso. Todo el tiempo estamos volviendo a las mismas cosas que nos permiten ponernos a prueba en los mismos escenarios o con las mismas cosas, pero que nos permiten de alguna manera ir confirmando o ir descartando o ir diciendo, ok, en realidad este interés que tenía cuando chica ya no aplica, hoy día me dejó de interesar, hoy día en realidad mis intereses han mutado a otras cosas, hoy día quizás probé lo mismo que en el colegio, pero lo probé en la universidad y me doy cuenta de que no es lo mismo, no me genera lo mismo, yo no me siento igual en eso. Tenía afinidad para las letras en el colegio y pensé que era lo mismo acá en la universidad, y quizás me doy cuenta de que no, porque en realidad era el tipo de contenido que veía en esa asignatura en el colegio, pero no es lo mismo ahora que estoy en la universidad. Podríamos dar millones de ejemplos. A lo que yo voy con esto es que de alguna manera estamos todo el tiempo actualizándolo. Todo el tiempo, imagínense que esta imagen que yo les pongo en la diapositiva parte del sentido, usa la palabra sentido, lo que hoy día para mí tiene sentido.
Lo que hoy día yo hago y que no lo estoy haciendo de forma mecánica simplemente, sino que hoy día para mí tiene un porqué y para qué. Y a partir de esa base, yo voy relacionándome con mis distintos espacios, voy determinando qué oportunidades voy a encontrar o voy a aprovechar en mi entorno, voy generando intereses, voy definiendo, los voy decretando, en base a eso voy aprovechando algunas experiencias por sobre otras, voy formando también aptitudes para algo, porque por supuesto si yo me desarrollo en algo más, si yo le dedico más tiempo, obviamente voy a obtener resultados distintos que aquello que nunca pesqué, que aquello que nunca le presté atención. Lo mismo con el conocimiento y así. Estamos todo el tiempo alimentándonos de todo y actualizando todo. ¿Cuál es la invitación con eso, chiquillos y chiquillas? Es que de alguna manera la decisión y la importancia que tiene para mí el hablarles de que esta vocación es un proceso que estamos construyendo todo el tiempo y es que todavía se puede seguir construyendo. De alguna manera, mi objetivo también con cuestionar un poco este concepto que quizás tradicionalmente está asociado a la vocación, es también de que ustedes tengan esta oportunidad de preguntarse a ustedes mismos de manera válida, sin sentir por consecuencia esta culpa que muchas veces se atribuye si es que en algún momento nosotros dudamos de por qué o para qué estamos acá. Lo más legítimo, creo, es que podamos dudar, pero siempre y cuando podamos sacar una conclusión a partir de eso y entonces tomar medidas y poder cada vez volver a encauzarnos en aquello que responda a esa raíz de esa espiral, que es el sentido. O sea, si ya caché que por acá no va, ok, entonces ¿por dónde va? Vuelvo, me centro. ¿Y para dónde voy? Si no me lo pregunto porque me aterra preguntármelo, entonces quizás nos vamos y vamos y vamos por otro lado y después nos demos cuenta a los 60 años de que no iba por ahí. A veces uno escucha a gente adulta decir, en realidad trabajé 50 años en algo y recién cuando ya estaba a punto de jubilar me di cuenta de que en realidad nunca me gustó, nunca me apasionó. La idea es poder evitar eso. La idea es que si hoy día tenemos la posibilidad de probar mucho más de lo que tenían las otras generaciones, que como les decía en un comienzo, tenían que decidir rápidamente y pasábamos de adolescencia a adultez sin ninguna transición, hoy día nosotros nos tomamos la atribución de probar, nos tomamos la atribución de quizás, ya, ok, no va por aquí ya, pero voy a terminar la carrera y después para de alguna manera retribuir quizás algo en mi casa, pero después voy a seguir con lo que a mí me gusta. Tenemos esa oportunidad. Y la idea es que la alcancemos a visualizar antes de que quizás estemos a puertas de jubilar, que puede sonar muy a largo plazo, pero es con el fin únicamente de que tratemos de tomar la decisión lo antes posible, de encauzarnos a dónde vamos. Es eso. Entonces, ¿por qué están ustedes en esto? ¿Por qué están ustedes en su carrera? Podríamos hablar de distintas motivaciones, pero una de las principales es la motivación intrínseca y extrínseca, que es una que se habla bastante. Probablemente alguno de ustedes ha escuchado algo de ellas. ¿A qué hacemos alusión cuando hablamos de uno o del otro? A mí no me interesa ejercer ningún juicio de valor respecto a cualquiera de las dos motivaciones. Yo creo que cada uno tiene el derecho a motivarse por distintas razones y de alguna manera lo único y el único objetivo con mostrárselos, entendiendo las consecuencias o los riesgos de cada una de ellas, es que seamos conscientes nada más y que por ende seamos responsables. Seamos responsables de que si yo me motivo y si yo estoy en la universidad únicamente por las notas, y si yo me levanto todos los días a escuchar al profe en la clase, en Zoom, en Teams, es únicamente porque hay una asistencia, que normalmente la hay, este año no la hay, pero normalmente la hay. Entonces en algún momento probablemente nos vamos a aburrir, pues chiquillos. Porque en algún momento va a dejar de haber asistencia, porque en algún momento va a dejar de haber una nota, porque en algún momento quizás no vamos a tener ese refuerzo que esperamos hoy día del profesor, pero que quizás después no vamos a escuchar. Pues. Entonces, ahí, ¿cuál va a ser la motivación? ¿Cuál va a ser ese motivo que haga que ustedes se levanten en la mañana para ir a trabajar o que se levanten en la mañana, no sé, pues, va a ser su tesis, que es algo en lo que quizás tenemos más independencia cuando ya estamos terminando la universidad, por darles un ejemplo. Cuando nosotros hablamos de la motivación extrínseca, es una motivación que en general
Yo creo que muchos caemos, al menos en algunos escenarios, que tiene que ver de alguna manera con que hacemos algo exclusivamente por el resultado que un tercero nos puede dar, ya sea un refuerzo, entregarnos algo, o ya sea quitarnos algo, que también puede ser. Cuando nosotros somos pequeños, por ejemplo, funcionamos mucho con ese tipo de motivación. Cuando no somos capaces de razonar todavía, entonces nosotros sabemos que hay algo, sabemos que no tengo que tocar la estufa porque ya la toqué en una ocasión anterior y me quemé y eso me generó dolor. Entonces, acto seguido, yo ya entiendo que si hago eso, mi castigo va a ser el dolor en las manos. Y no hay más razonamiento que eso. Y aprendo, por ende, que no lo tengo que hacer porque hay una consecuencia. Listo. No importa si a mí me gusta o no me gusta sentir el calor en las manos o cualquier otro ejemplo que les diera. El único objetivo por el cual me muevo es de alguna manera para evitar o buscar esa consecuencia que alguien a mi alrededor me va a entregar. Que en este caso ustedes lo ven mucho con las notas, con la asistencia, con la validación que muchas veces obtenemos en la casa, sobre todo hoy día que estamos estudiando en la casa con la familia. Muchas veces pasa que tenemos más ojos encima viendo efectivamente lo que estamos haciendo mientras estamos estudiando. ¿Por qué les hago la distinción? Porque muchas veces en un periodo normal de estudios, los que viven con nosotros no ven tanto cómo funciona la universidad, porque cuando estamos estudiando, quizás estamos estudiando en la universidad, porque cuando estamos haciendo algo de la universidad estamos allá o nos trasladamos a otra parte o estamos estudiando con compañeros, compañeras, y cuando llegamos a la casa muchas veces no es tanto lo que se ve. Hoy día se ve todo. Hoy día se ve el tiempo que estoy en clase, el tiempo que no, el tiempo que intento que estar en clases, el tiempo que estoy estudiando, que estoy trabajando con mis compañeros, todo. Entonces, ahí también hay una validación muchas veces que obtenemos de la familia, de decir, ay, en realidad parece que la universidad es trabajo. Veo a mi hijo que está estudiando harto, parece que tienen hartas clases, tienen harto que estudiar. Siempre hay algún comentario que uno recibe en la casa. Y ese comentario a veces nos importa más o menos. A veces ese comentario viene de una persona que queremos más o menos y por ende nos genera mayor o menor consecuencia en esa emoción que genera el que yo escuche que mi mamá me dice, ay, hija, estoy orgullosa de ti, de tu esfuerzo. No importa la nota, pero estoy orgullosa de tu esfuerzo. Yo quiero escuchar eso todo el tiempo, porque para mí mi mamá es mi referencia. Y así podríamos tener otro caso, en la casa, o la nota, o algún ramo que se ha vuelto importante para nosotros, o algún profesor con el que hemos logrado tener una afinidad positiva para la asignatura. Y cuando el profesor te responde una nota, te responde un trabajo y te pone en el comentario quizás algo como buen trabajo, súper buen trabajo, muy crítico, se nota tu compromiso, es rico. Yo creo que a todos nos gusta. A todos nos gusta recibir esos refuerzos. Pero el problema es cuando dependemos únicamente de esos refuerzos, porque ahí entonces el tema, y ese es el riesgo, que es lo que me interesa compartirles, de que cuando dependemos únicamente de lo que el otro nos dice, entonces el control está en el otro. Entonces yo me muevo según lo que el otro me dice. Yo hago y deshago en mi día a día según lo que el otro me dice. Y eso es darle mucho poder a una persona, a una nota, a un número, un porcentaje de asistencia. O cualquier otro tipo de detalle que muchas veces puede ser administrativo. Cuando chicos, hay chicos que hasta les dan de repente premios cuando logran hacer su tarea. Ya, tú haces tu tarea y yo te presto el celular para que juegues. Tú haces tu tarea y yo te doy una monedita para que ahorres y para que después te puedas comprar algo. Entonces el chico no empieza a generar la afinidad o el gusto por la actividad en sí, sino que lo hace muchas veces porque como consecuencia después va a obtener algo que le gusta, sin duda. Jugar alguna aplicación en el celular del papá. Esa es la diferencia. Cuando nosotros hablamos de una motivación intrínseca, hay una satisfacción que me genera de por sí el hacer eso. Yo me acuerdo, yo era bien, no sé si decirme ñoña, pero me gustaba mucho mi carrera cuando estaba en la universidad. Entonces, cuando yo tenía la oportunidad de aprender algo, tenía alguna asignatura que era más de mi área, no esas asignaturas más genéricas que uno tiene al comienzo, yo leía el sílabus al comienzo y yo decía, oh, voy a aprender todo esto. Como que no podía entender
que no cabía en mí que fuera a aprender esto, que obviamente como son temas del área de la psicología, son aplicables también a uno mismo, etc. Pero me generaba una satisfacción increíble el ver lo que iba a aprender, po, porque yo quería tener ese conocimiento, porque yo quería verme en ese proceso de estar aprendiendo eso. Que eso no quita que me iba a costar, que eso no quita que me iba a sacar malas notas, probablemente si es que me costaba al principio, o en el transcurso, o al final, pero independiente de la dificultad, pero había una gratificación que a mí me generaba el estar aprendiendo eso. Ahí hay una motivación intrínseca, no quiere decir que todo yo lo haga por motivación intrínseca. A mí también me gusta cuando el profesor o profesora te dice, buen trabajo, pero hay una motivación más allá de eso, no dependemos únicamente de eso. Cuando el gustito me lo da el simplemente hacer la actividad, entonces hablamos de una motivación intrínseca, una motivación que me la entrego yo misma. A mí me genera satisfacción lo que yo estoy haciendo. No importa si un tercero afuera mío me va a dar una recompensa o no, a mí me gusta. Y entonces depende únicamente de mí. Y entonces yo tengo mucho más control en mí misma de poder motivarme, tengo control en mí misma de poder manipular el proceso, generar buenos resultados, porque no va a afectar más ni menos lo que el otro diga. Esa es la diferencia. Entonces la pregunta, obviamente, ¿por qué motivación se mueven ustedes hoy día? ¿Cuál es esa motivación que quizás es más tendencia en ustedes en las cosas que hacen en el día a día? Y una de esas cosas, por supuesto, es su carrera. ¿Cuál es esa motivación que representa lo que ustedes, todo el esfuerzo que ustedes dan hoy día por su carrera? Si en los ramos que ustedes están cursando hoy día no hubiese ninguna nota, si estuvieran como los chicos de los colegios, no hubiese ninguna nota, ¿estarían estudiando? Si no tuvieran certámenes ahora, estas semanas que están full con certámenes, ¿hubiesen estudiado? ¿Hubiesen agarrado las diapositivas? ¿Se hubiesen metido a las 8 de la mañana a escuchar a un profesor en la clase? Son preguntas malintencionadas, pero tengo que hacérselas. Porque muchas veces hay motivaciones extrínsecas en eso y que es válido. Solamente que la invitación es que tomen conciencia de cuáles son esas motivaciones que representan el por qué o para qué se levantan y hacen las cosas en el día a día, y que por ende entiendan quizás por qué se desaniman tan fácilmente frente a algunas cosas. Y es que si dependemos de lo que el otro haga o no haga, obviamente no depende tanto de nuestro control el poder modificarlo. Porque uno escucha muchas veces, oh, estoy desanimada, en realidad ya estoy chata de esto, pero no sé cómo motivarme, no sé cómo. Entonces hay que buscar en eso que no estás haciendo y que te da quizás mayor sentido a lo que estás eh, atendiendo en tu día a día. O quizás falta algo que se atienda y que sí nos representa mejor. O volvemos a eso del espiral que les decía del sentido en ese origen. Hay otro tipo de clasificación que se utiliza bastante, que yo normalmente, de hecho en la sala de clases hago el ejercicio con los chiquillos de, yo les digo, lo junto en pareja. Y les doy la instrucción de que me digan todo lo que está comprometido que van a hacer en los próximos días, que tienen mira, lo estoy diciendo automáticamente, que hay que atender los próximos días, que tienen en su lista de quehaceres. Entonces empiezan a decir, yo tengo que hacer mi cama, tengo que hoy día me toca lavar la loza en la casa, tengo que estudiar con mi hermano chico que también está con clase online, tengo que dar un certamen mañana, tengo que estudiar, tengo que terminar un trabajo grupal, tengo que intentar hacer ejercicio porque las redes sociales me dicen que tengo que mantenerme activa, entonces no puedo estar fuera de eso, tengo que ver un capítulo de una serie, no sé ustedes, pero cuando yo lo escucho, como que me canso de escucharlo. Suena así, pero agotador. Aunque fueran cosas simples, fueran cosas domésticas, fueran cosas de la categoría que fueran, pero pareciera que incluso el cuerpo se dispone hacia el cansancio, así como ya nos entregamos frente a eso, como hasta la voz cambia. Y después de que me dan esa lista de cosas que tienen que, les pido que hagan el mismo ejercicio, pero que queda prohibido, y se los doy como tarea para que lo hagan en sus casas. Queda prohibido, háganlo frente al espejo, queda prohibido que digan tengo que para partir una oración y me digan exactamente lo mismo, pero diciendo yo quiero
o yo decido. Entonces, voy a decir lo mismo. Yo decido lavar la loza hoy día. Yo decido ayudar a mi hermano en sus quehaceres de estudio virtual. Yo decido preparar mi certamen que tengo mañana. Yo decido juntarme con mi grupo para estudiar algo. Yo quiero hacer ejercicio porque me entregan recomendaciones en internet. Yo quiero ver el capítulo de la serie porque lo tengo pendiente. Yo quiero o yo decido. Hay una diferencia de lenguaje que puede ser súper sutil, pero genera una distinción incluso en la disposición que yo asumo al momento de decir esas cosas, chiquillos. Por eso les sugiero que lo hagan, que lo prueben en su casa, pero pruébenlo frente al espejo, porque se van a dar cuenta de que incluso corporalmente, entre una forma y otra, van a empezar a generar una diferencia. Y al final muchas veces pasa que cuando están terminando las frases del yo quiero, yo decido, ya están pero así, pecho inflado, diciéndome ya no con tanta flojera, lo mismo que hace unos minutos me estaban diciendo, pero ya agotado sobre el piso. El lenguaje también ayuda. Y el lenguaje, si yo estoy simplemente diciendo yo tengo que, por supuesto que me da una información a mí misma, me está retroalimentando, me da un feedback al escucharme yo decir eso, como si hubiera una imposición en ello. Y son ustedes los que deciden. Si ustedes van a ayudar a alguien en la casa, si ustedes asumen una tarea en la casa o no, si ustedes estudian hoy día o no estudian y se la juegan con el certamen sin haber estudiado, o no se presentan al certamen, o se quedan flojos todo este tiempo sin hacer actividad física, o se motivan y empiezan actividad física, eso es una decisión de ustedes, de nadie más que ustedes. Independiente de cuánto influyan o no algunas cosas o personas en eso, pero al final pasa por ustedes, decisión de ustedes. Entonces, ¿cuál va a ser esa actitud con la que normalmente van a asumir esos compromisos en los que se involucran a diario? ¿Como una imposición, como una lata, o algo que en definitiva ustedes están decidiendo? Porque ustedes decidieron estar este semestre en esto. Ustedes decidieron estar estudiando esta carrera. Aunque hayan influido otras personas u otras variables, pero ustedes terminaron decidiendo. Y esa decisión entonces tiene que empoderarlos de alguna manera. ¿Cuál es el comienzo de frases que usan más comúnmente en su diario vivir? Hagan esa revisión y hagan el ejercicio. Chiquillas, chiquillos, todas las experiencias que vimos en esta espiral, todas las historias que tenemos, las anécdotas, lo que nos acordamos y no nos acordamos de cuando chicos, lo que estamos viviendo hoy día, que ya somos adultos legalmente, pero aún así podemos tomarnos otras atribuciones, lo que les comentaba de la adultez emergente. Estamos aprendiendo cosas, quizás no somos tan esponjas como los niños y niñas que absorben todo, pero tenemos la capacidad totalmente de poder aprender y volver a reaprender cuando hay algo que quizás no va hacia aquello que nos gusta. Motivaciones, todo nos van causando hacia un proyecto de vida. Y este es un concepto que a nosotros personalmente nos gusta proponer, plantear harto como equipo. ¿Por qué? Porque la vocación es apenas una parte dentro de este gran proyecto de vida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de proyecto, entonces se entiende que la universidad no es todo. Cuando nosotros hablamos de proyecto, se entiende que la universidad es una parte de todo, o un medio quizá. ¿Y por qué les hago esta observación? Porque muchas veces nos frustramos mucho en el transcurso de la universidad porque tendemos a creer quizás indirectamente o sin darnos cuenta, a veces muy discreto, pero tendemos a creer que la universidad fuera la vida en este minuto. Como si la vida se terminara cuando el título llega a las manos. ¿Qué va a pasar después de eso? No tengo idea. Mi fin hoy día es el título en la mano. Pero podría ser súper interesante hacerse la pregunta de qué va a pasar después de eso. ¿Por qué? Porque en esos minutos donde ustedes quizás se estén cuestionando por qué y para qué estoy en esto, se estén cuestionando la motivación que tienen por su carrera, etcétera, entonces esta proyección y este ejercicio de mirarnos en unos años más nos permitan entonces entender qué estamos haciendo hoy día y para qué.
Porque eso es otro problema que muchas veces vemos en los chiquillos, es que hoy día simplemente están funcionando, porque eso es una característica muy propia también de la adultez emergente, que tratamos de estar muy en el presente, que tratamos de no proyectar mucho, de no pensar en qué va a pasar o qué pasó, sino que solo hoy día. Pero hay una diferencia muy distinta entre estar pensando en las posibilidades futuras asociado como a la ansiedad que nos genera eso, a estar soñando. Es distinto. Porque si yo sueño cómo me quiero ver, si yo sueño qué quiero hacer, cómo me veo en 10 años, que es un juego yo creo que es súper interesante de hacer muchas veces, en vez de estar haciendo ese caldo de cabeza en sus cabezas antes de dormir en la noche, pensando en lo que tienen que atender el día de mañana, hagan hoy día el ejercicio en la noche, en vez de preguntarse eso, lo que quedó pendiente para mañana, empiecen a jugar en sus cabezas y quédense dormidos pensando en qué imaginan en ustedes 10 años más. Pueden salir cosas interesantes y sobre todo pueden surgir cosas que les sirva como un insumo para hoy día entonces decidir si voy por A o voy por B. Porque el problema es que cuando no nos proyectamos y no sabemos qué queremos lograr, el único pero que yo les puedo ver y decir en este minuto es que entonces probablemente nos vamos a demorar más o vamos a probar muchas cosas y que en definitiva nos van a significar más ensayos y errores. Nada más que eso. Que si yo no tengo claro a qué quiero llegar, entonces voy a probar un año esto, otro año esto, otro, quizá voy a terminar, no sé, hasta saliéndome de la carrera, de la universidad, puede ocurrir cualquier cosa, porque no tengo claro por qué estoy en esto. ¿Para qué? Por eso les digo, ¿para qué? Esa es una pregunta que tienen que hacerse y por eso nosotros hablamos de un proyecto de vida, porque nos permite entonces entender que la carrera no es el fin del mundo como muchas veces lo vemos. ¿Y por qué me interesa aclararles esto o potenciar esta idea? No es para que se relajen, no es para que, ay, entonces si la carrera, si la universidad es apenas una etapa dentro de todo esto, la psicóloga de acá me dijo que tenía que tranquilizarme, que tomarme más a la ligera la universidad. No, no se trata de eso. Se trata de que entendamos que la universidad es apenas una oportunidad para desarrollarnos personal y profesionalmente, pero que viene más después de eso. Viene más después de eso. Entonces, eso le quita presión que muchas veces nos damos extra e innecesaria sobre nuestros hombros, porque creemos que la universidad lo es todo en este minuto y que se acaba la vida, si es que la universidad, uno los escucha sobre todo en primer año cuando quizás se están echando algún ramo lamentablemente y es una tragedia, chiquillos. Y por supuesto que es una consecuencia que no quisiéramos vivir, pero si ya estamos en eso, hay que hacerse cargo. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Qué hacemos? Y listo. Y se reformula con las consecuencias que eso tenga. Pero hay que reformularnos, hay que hacerse cargo. Entonces, cuando la universidad es un medio para esas motivaciones, se entiende de alguna manera de que yo tengo el control de lo que pasa conmigo en la universidad. Yo decido qué pasa conmigo en la universidad. No el profesor quien le toca la asignatura, no el jefe de carrera con cualquier tipo de influencia que pudiera tener. Soy yo la que decido cómo encauzar eso. Entonces, ustedes tienen que empezar a asumir una actitud más activa respecto a cómo llevar la universidad. Y por supuesto que la universidad con su carrera va a seguir estando igual, va a seguir teniendo su malla, sus asignaturas, sus reglas, que este año cambiaron, por supuesto, con las condiciones, pero hay reglas que nosotros asumimos al estar dentro de una institución en este caso. Esas reglas no las vamos a poder modificar, no se trata de que no, yo decido no llevar las reglas y asumir la universidad como a mí me gusta. Se trata de la actitud con la cual yo afronto este desafío que me dura los años que me dure estando en la universidad. ¿La universidad lo es todo y entonces terminamos la carrera y volvemos a cero? ¿O la universidad yo la estoy cursando hoy día porque yo aspiro a esto después? Entonces la universidad me va a servir para. No, la universidad es todo. Nos quita la presión que hoy día muchos de ustedes sienten cuando están estudiando en la universidad y además nos permite encauzar lo que queramos hacer con este proyecto. Nos permite evitar que pasando 30 años de trabajo, digamos, como hemos escuchado muchas veces a otras personas decir, no, en realidad esto no era. Pero si tenemos la posibilidad de escoger y de encauzar a tiempo, entonces hay que hacerlo, pues, pero para eso hay que preguntárselo.
Si nos hacemos los locos y simplemente funcionamos de manera mecánica, entonces la pregunta nunca va a surgir y por ende la respuesta mucho menos. Por eso hay que ponerse muchas veces en esta situación incómoda en un comienzo para que nos movilicemos y busquemos respuestas. O si no, las respuestas raras veces llegan solas. ¿Sí? Entonces, sería bueno que se hicieran esta pregunta. ¿Qué expectativas tienen de este profesional que están viendo con su carrera y su formación profesional? ¿Qué expectativas tienen de ella? De esa imagen que ven. ¿Qué esperan de eso? Porque según lo que esperan también se pueden hacer una idea de qué quieren, de por qué están acá y de que tenga un sentido, porque a veces eso se pierde. A veces simplemente estamos haciendo porque pucha, la sociedad te dice que saliste de cuarto medio y hoy día la sociedad te sugiere que continúes tus estudios, entonces estoy como siguiendo la corriente nomás. Pero no creo que esa sea la idea. Si vamos a seguir la corriente, que sea con un sentido que nos remueva a nosotros. Po. Entonces ya, el colegio nos sugirieron que había que entrar a la universidad después, perfecto. ¿Pero para qué? ¿Qué quieres hacer con esto que te va a entregar tu carrera? ¿Qué quieres hacer con todas las herramientas que vas a adquirir con tu formación profesional? ¿Cuál es esa expectativa que tienes? ¿Cómo te imaginas cuando estás trabajando en esa profesión? Que es distinto a estar en la sala de clases estudiando alguna asignatura. ¿Cuáles son esas expectativas? Quiero que lo piensen, un par de segundos. ¿Qué esperan? Yo, por ejemplo, me hacía esa pregunta estando en la universidad. Tenía muchos ramos que me obligaban a hacerme esa pregunta. Y yo esperaba cambiar el mundo. Eh, sí, era ambiciosa. Todavía lo soy un poco, pero esa era la expectativa que yo tenía. Po. Lo que sí me sirvió al preguntarme eso fue que entonces yo dije, ok, si quiero cambiar el mundo, ¿qué tengo que hacer hoy día para cambiar el mundo en el futuro? O quizás lo puedo empezar a cambiar ahora. Esas preguntas solo surgen si es que me hago la primera pregunta. ¿Qué espero de esto? Entonces, chiquillos, chiquillas, y ya para ir terminando, no nos olvidemos, ¿sí? No nos olvidemos que no le demos el mérito al momento de hablar de vocación a simplemente que se traduzca en una lección, porque es más que eso. Y espero habérselos transmitido con esta, comillas, conversación. Hay más detrás de eso y la idea es que la vocación también sea parte o que sea un integrante o apenas una característica dentro de este gran proyecto de vida. Ahora, si nosotros tenemos claro el tema vocacional de por qué, para qué, entonces el proyecto de vida va a tomar sentido por completo. Y la idea es esta, que si vamos a estar en lo que sea que estemos comprometidos, que sea con un sentido. Porque si no, la cosa muchas veces se mecaniza y al final funcionamos. Y yo creo que la vida hay que disfrutarla un poquito más que eso, que simplemente estar, pero sin que haya una cosita que nos haga levantarnos quizás todos los días y decir en realidad por esto, para esto. Lo vale, cuesta, hay trabajo de por medio, pero esto quiero. ¿Sí? Entonces, vuelvo a la pregunta del inicio. Escogieron su carrera. Desconozco en qué año están. No sé si alguien me quiere compartir su experiencia o su apreciación dando término ya al taller. Eso lo dejo abierto. Pero ¿ahora qué? ¿Qué viene ahora? Ya escogieron la carrera. Esa gran decisión que les hacen trabajar en la media cuando están en el colegio o en el liceo. ¿Qué pasa ahora? Esa es una pregunta que hay que hacérsela. Eso es todo, chiquillos, chiquillas, lo que tengo por compartirles hoy día. No sé si hay algo que quieran compartir ustedes para dar término al taller mientras les comparto otro link. O escribir, porque sé que esa es su forma. Pero para ya ir terminando, cerrando esto.